Como sabemos, el 5 de mayo de 2023, la OMS declaró como el fin del estado de emergencia sanitaria internacional por la COVID-19. Y en el Perú, el Decreto Supremo 003-2003 SA, que prorrogaba la emergencia sanitaria nacional hasta el 25 de mayo, ya no fue más alargado. En ese sentido, debemos ver como objetivo principal de esta presentación es tomar conocimiento de las disposiciones legales que deben cumplirse en materia de seguridad y salud en el trabajo por la finalización de la emergencia sanitaria. En primer lugar, tenemos los exámenes médicos ocupacionales. El decreto legislativo 1499, en el artículo 6, nos decía que se suspendía la realización de exámenes médicos preocupacionales en las actividades calificadas de alto riesgo, debiendo realizar únicamente aquellos trabajadores que no cuentan con examen médico del último año. Y se suspendía también la realización de los exámenes médicos ocupacionales periódicos y se prorrogaba automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer. Esto para evitar la concurrencia de nuestros trabajadores a los centros médicos, para prevenir el contagio, ¿no? Entonces, al acabarse la emergencia sanitaria, lo que debemos hacer ahora es, en primer lugar, establecer los perfiles de los exámenes médicos ocupacionales, si es que aún no lo tienen. Y esto debe ser en función a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de su desempeño laboral, no solamente a las labores que va a realizar en nuestra empresa, sino también tener en cuenta qué otras labores realizó en otras entidades que puedan haber afectado su salud para poder ser detectado. Pónganse que en nuestra empresa no tenemos valores altos de ruido ocupacional. Sin embargo, el trabajador que estamos tomando ha trabajado en talleres de metal mecánico, donde se hace trabajos con alto ruido y haya podido ser afectado en su salud auditiva. Entonces tenemos que descartar que estamos contratando un personal ya con una preexistencia. Esos exámenes médicos ocupacionales deben ser ejecutados por centros médicos autorizados ya sea por DIGESA o DIRESA en las regiones. Para el caso de las actividades no calificadas como de alto riesgo, vamos a tener que van a ser periódicos cada 2 años y el examen de salida es facultativo. Y en las actividades calificadas como de alto riesgo, esto lo establece la norma sectorial que le corresponde. Estos pueden ser preocupacionales, periódicos y de salida. Entonces, esto debemos contrastar nuestra actividad con el listado de la calificación de actividades de riesgo, que ha sido actualizado hace poco, en 2021. Perdón, en 2022. Los exámenes médicos ocupacionales tienen que ser informados a título grupal a todos los trabajadores para que conozcan las razones de su ejecución. Y en forma individual los resultados a cada trabajador. Mucho cuidado con tener un incumplimiento con el deber de confidencialidad de estos resultados. Pueden ser pasibles de acciones administrativas y judiciales incluso, ¿no? Algunas veces que he podido revisar alguna documentación de empresas que auditaba, se les pide el examen médico ocupacional y te entregan todos los resultados, ¿no? Entonces uno puede, como ingeniero, está teniendo acceso a información que solo el médico ocupacional debería tener.
Entonces, lo único que es posible demostrar o tener a la mano es los exámenes de aptitud. El resto de resultados, eso tiene que ser solamente resguardado por el médico ocupacional. Y los trabajadores tienen la obligación de someterse a los exámenes médicos ocupacionales siempre y cuando se garantice la confidencialidad. Y en ningún caso los costos van a ser asumidos por los trabajadores. Perdón. Importante asegurar que los trabajadores cumplan con el periodo que se establece por ley, cada 2 años o anual, según sea, ¿no? Entonces, para empresas que puedan tener 20 o 50 trabajadores, esto podría ser sencillo. Para empresas que tienen gran cantidad, arriba de los 100 trabajadores, 500 trabajadores, miles de trabajadores, es importante automatizar, trabajar con bases de datos para evitar incumplir las periodicidades de los exámenes médicos ocupacionales. ISOTOOL, en este caso, puede ayudar con sus herramientas informáticas para poder cumplir. Respecto a las capacitaciones, el artículo 7 del decreto legislativo 1499 nos decía que las capacitaciones presenciales a las que se refiere el artículo 35 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo se aplican únicamente a los siguientes supuestos en la emergencia sanitaria: al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, y cuando se produzca cambios en una función de puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o actividad a realizar por él o la trabajadora. Eso nos decía porque el resto de actividades o capacitaciones se podrían hacer en forma virtual. En este caso, las que son exclusivamente para la inducción o el entrenamiento en el puesto, tienen que ser presenciales. Tiene que uno interactuar con el ambiente de trabajo, con las herramientas, con los equipos para poder aprender. Esto no se puede hacer de forma virtual. Y las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan adoptándose medidas preventivas de bioseguridad. Bueno, eso era en el momento de la emergencia sanitaria. Y el empleador se obliga al cumplimiento de su plan de capacitaciones en forma virtual, haciendo uso de diferentes medios o herramientas tecnológicas. Importante recordar que las capacitaciones deben ser no menos de 4 capacitaciones al año. Entonces, muchos hablan de 4 capacitaciones al año solamente. No, es el mínimo. Pueden haberse establecido 4 generales para todos los trabajadores. Sin embargo, pueden haber capacitaciones específicas para cada puesto de trabajo que difieran de otros puestos. Es decir, que no vamos a poder aplicar el mismo plan para los trabajadores que estén laborando en oficinas administrativas, en áreas productivas, en mantenimiento. Entonces, los temas no deberían ser los mismos para todos. Y estos se definen en base a su evaluación de riesgos, ¿no? Las capacitaciones tienen que formar parte de la jornada laboral. Esto deben asegurarlo para evitar alguna contingencia laboral, ¿no? Porque el hecho de dar capacitaciones virtuales, algunas empresas lo han tomado como que el trabajador podría tomarla en su casa, conectarse en cualquier momento, en cualquier lugar y realizarlas. Sin embargo, si nuestra empresa tiene algún sindicato o algún trabajador que desea quejarse, podría tomar este punto como para poder hacer alguna denuncia, ¿verdad? Entonces, debemos asegurar esto, que sea parte de la jornada laboral.
Las capacitaciones pueden realizarse en forma virtual, ya dijimos en algunas excepciones, eso se mantiene, ¿no? Cuando estamos haciendo la inducción del trabajador o cuando estamos entrenándolo en su puesto de trabajo o hay un cambio de su puesto de trabajo en la tecnología, esas deben ser presenciales. Y las charlas no se consideran capacitaciones. Las charlas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no son aceptadas como parte del plan de capacitaciones. ¿De acuerdo? Importante también asegurar que nuestros trabajadores cumplan con el mínimo de las 4 capacitaciones o cumplan con el plan de capacitaciones, ¿no? Dijimos, puede ser 4, 5, 6 para cada trabajador y debemos asegurar que todos, el universo haya sido capacitado. Si no pudieron cumplir con ciertos trabajadores porque estuvo de permiso, descanso médico, vacaciones, etcétera, eso debe ser reprogramado. Nuevamente, cuando son muchos trabajadores, necesitamos herramientas tecnológicas para poder asegurar esto. El Excel ayuda, pero no es 100% confiable. Bueno, ya lo dije, las capacitaciones presenciales se realizan al momento de contratación y cuando se produzca cambios de función, puesto de trabajo, tipología de la tarea o en la tecnología. En los demás casos, el empleador puede hacer uso de medios virtuales para poder realizar las capacitaciones. Bueno, en el artículo 8 del decreto legislativo 1499 nos habla sobre la auditoría. La obligatoriedad de las auditorías del sistema de gestión de seguridad en el trabajo quedaba suspendida durante la emergencia sanitaria para todos los sectores económicos. Y nos decía que culminada la emergencia sanitaria, el empleador tenía la obligación de realizar las auditorías dentro de los 90 días calendarios siguientes, ¿no? Al término de la misma. Esto es 24 de agosto, si no me equivoco. Y debiendo presentar el informe de la auditoría a las autoridades competentes en un plazo máximo de 15 días calendarios de la emisión del informe, cuando corresponda, muy importante. Entonces, para las empresas que no realizan actividades de riesgos, la obligación era o es cada 3 años, ¿no? Y las empresas que realizan actividades de riesgo es cada 2 años. Y para el caso de titulares de actividad minera, su frecuencia era realizarlo en los 3 primeros meses de cada año, ¿no? Entonces, esas son las frecuencias. Ahora, si durante la emergencia sanitaria no lo han realizado, tienen hasta el 24 de agosto para realizarlo. Y lo que decía de los 15 días para presentar el informe, cuando corresponda, era respecto a que el informe de la auditoría para los titulares mineros debe ser presentado a SUNAFIL, SINERMIN y al gobierno regional correspondiente de acuerdo a sus competencias, ¿no? Entonces, solo los titulares de la actividad minera tienen por ahora la obligatoriedad de presentar el informe a la autoridad competente. Estas auditorías, mucho cuidado por favor, tienen que ser ejecutadas por auditores autorizados para realizar la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Esto está publicado en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para los casos de Lima, y cada Dirección Regional de Seguridad y Salud de Trabajo en las regiones también tiene su listado. Sin embargo, así uno haya sido autorizado en una región específica, tiene
la autorización para realizar las evaluaciones a nivel nacional. Para la selección del auditor es muy importante que se tome la participación de los trabajadores y sus representantes. Debe haber por lo menos 2 candidatos o postores para realizar la auditoría. Estos deben ser publicados. Entonces, importante antes de que realicen su auditoría, tener sus 2 candidatos, sus 2 postores como mínimo y hacérselo saber a los trabajadores, a sus representantes ante el comité, si es posible, si tienen sindicatos también, comunicarlos a todos por si hay alguna tacha que puedan presentar contra alguno de los postores para la auditoría. Esto deben sustentarlo cuando alguna autoridad como SUNAFI se los vaya a pedir. Para realizar las auditorías tenemos que tener cuidado con los impedimentos, ¿no? Entonces, un auditor no puede realizar esta evaluación cuando ha brindado previamente asesoría, consultoría en gestión de seguridad y salud en el trabajo, hasta 2 años de anterioridad, ¿no? Entonces, uno no puede ser juez y parte. Yo asesoro a la empresa para que elabore su sistema, lo implemente y yo mismo lo audito. No puede ser. Y a quienes se encuentran directa o indirectamente vinculados en manera institucional, familiar, económica, financiera, con los propietarios, directivos, clientes o asesores. No debe haber conflicto de intereses del auditor. Y si esto se descubre, se da a conocer, el auditor puede ser anulada su inscripción y la auditoría tampoco tendría validez. Entonces, tener cuidado con eso. Respecto al mandato de los comités y supervisores de seguridad en el trabajo. Sabemos que el empleador con más de 20 trabajadores debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y los empleadores con menos de 20 trabajadores deben contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, los representantes de los trabajadores o el supervisor deben ser elegidos por votación. En el caso de la emergencia sanitaria, por distintas razones que de repente el empleador no ha podido realizar la elección, el mandato quedaba extendido hasta el fin de la emergencia sanitaria. Entonces, ya se debe empezar a hacer el proceso de elección, ¿no? Y esto se puede hacer de una forma virtual, siempre y cuando se garantice la participación de todos los trabajadores y transparencia. Y modalidad presencial o mixta como segunda opción. Tenemos que seguir los pasos que nos dice la resolución ministerial 245/2021 trabajo, que nos indica cuál es el procedimiento para la elección, ya sea de los representantes de los trabajadores ante el comité o del supervisor, con los formatos ya aprobados también, que están publicados. Importante que para la elección y para ser candidatos no deben ser trabajadores de dirección ni de confianza. También tenemos que ver el cumplimiento de los plazos, ¿no? Hay plazos establecidos en la resolución que nos dice cuánto tiempo como mínimo debe estar, por ejemplo, publicada la lista de candidatos aptos hasta el día de la elección. Y también se tiene que garantizar el voto secreto. Si utilizan una herramienta virtual para realizar la elección, debemos garantizar que el que va a llevar el escrutinio no sepa por quién votó cada trabajador, porque puedan haber algunas presiones al respecto, ¿no? Entonces también ISOTools puede facilitarles estas herramientas para realizar estas elecciones. Muy bien, les doy las gracias.
Si tienen alguna consulta, van a hacer una rueda de preguntas. Y si no alcanzamos a responder todas las preguntas, les dejo mis datos por si tienen alguna consulta específica para que lo puedan hacer. Muchas gracias.